Muy buenas noches, tardes, días. Es un gusto poder traerles a ustedes lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar celebrando lo que es la Semana Mayor o Semana Santa, en la cual nuestro Señor Jesucristo hizo todo para que usted y yo pudiésemos llegar y tener la vida eterna. Una de las primeras cosas que vamos a hacer el día de hoy vamos a hablar primero quién es Jesús. La Biblia nos habla mucho acerca de Él como un ser humano, como una persona. Sin embargo, la misma Biblia nos explica, sobre todo allí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos dice que Él tenía la forma de Dios, que Él era igual a Dios, pero que Él no utilizó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de ello. Eso suele llamarse en todos los niveles de erudición bíblica la kenosis de Dios. Se despoja a sí mismo de la gloria que tenía, pero no se despoja de su divinidad. Esa no se pierde porque la divinidad es uno de los aspectos grandes de su santidad. Fue su decisión hacerse un ser humano, y esa es lo que el apóstol Juan tiene que decir en el Evangelio, de que es la encarnación del Padre, es la encarnación del Dios viviente. Cada vez que hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos Dios, nos referimos a ellos. Cuando decimos Dios está en mí, es porque ellos tres están en nosotros. Y lo que Él hace en nosotros es lo que se refleja en el ser humano para que pueda llegar a conocerlo. Pero a pesar de todas las controversias que existieron en la antigüedad, Dios es humano y también es divino, según podemos ver allí en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, como decía hace un momento, aún siendo humano, Él conservó su divinidad. Él conservó su divinidad en su santidad. Nosotros podemos tener así un Cristo que se hizo humano como tú y como yo, pero que conservó su divinidad para que pueda representarnos delante del Padre en el sacrificio aquel que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Por eso podemos afirmar, según el Evangelio, según San Lucas, que Él tuvo una misión muy específica al venir aquí. Nosotros podemos ver que allí en Lucas capítulo 4, en los versículos del 16 al 21, Él habla de que llega a la sinagoga, pero cuando le dan el libro de Isaías para que Él lea, Él allí muestra lo que era el propósito de su venida. Cuando Él lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros podemos ver aquí la expresión más amplia de lo que era y ha sido y será la misión de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él se fue, Él dejó que esa misión se continuara a través de la iglesia. Pero Él tuvo que venir con esa misión específica. Y su misión podemos resumirla como que era nada más preparar el camino de la salvación. Tuvo gran poder para transformar a la gente. Nosotros podemos ver allá en Hechos capítulo 4, versículo 13, como todas aquellas personas que interactuaban con los apóstoles, reconocían que ellos habían estado con Jesús por la forma como ellos se expresaban, por lo que ellos decían. Entonces Él transformó a esa gente y podemos ver a través de la lectura de los evangelios cómo Él utilizó su poder, no solamente para sanar enfermos,
para echar fuera demonios. Utilizó su poder para transformar completamente a las personas. Algunos de ellos hasta les dijo: vete y cuéntale a tus familiares lo que el Señor ha hecho contigo. En el libro de Hechos de los Apóstoles completo está el testimonio más grande de la transformación que sus discípulos tuvieron cuando Él murió e incluso cuando Él ascendió después de su resurrección. Sus discípulos tuvieron miedo y se escondieron. Pero cuando vino el Espíritu Santo y los llenó a ellos con su presencia, hubo una transformación completa. Por eso tuvo sentido cuando el Señor decía: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no era un poder para mandar, sino era un poder para llevar lo que es el Evangelio, que Él con su misma vida había hecho una realidad en medio de nosotros. Y es un Evangelio transformador, porque no solamente transformó a todas aquellas gentes del primer siglo, sino ha estado transformando a gentes alrededor de toda la historia de la humanidad. Entonces, ellos al transformarse se volvieron proclamadores de la palabra. Cuando Él entra a tu vida y cuando Él te transforma, te conviertes de una manera natural en proclamadores de tu palabra. Los líderes de ese tiempo lo podían ver en los apóstoles. Todo ser humano a tu alrededor va a poder notar la transformación que Dios ha hecho contigo por medio de Jesucristo. Hizo el sacrificio último allí en el Evangelio, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 24, él dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener en nosotros la justicia de Dios. Por eso fue que Él hizo el sacrificio máximo. Gracias a Él tenemos la oportunidad de la vida eterna. Eso fue lo que lo llevó a la cruz. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana que viene. Eso es lo que nosotros debemos de ver. El propósito de Dios detrás de esa cruz eres tú. El propósito de Dios detrás de esa muerte es tu vida. El propósito de Dios detrás de esa sangre derramada es tu limpieza. El propósito de Dios de que Jesús al resucitarse haya ido es prepararte un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Por eso hizo el sacrificio máximo. Tiene dominio por la eternidad. Allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, 1 del 4 al 8, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8, pero me voy a reducir nada más al 8. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor. Él es eterno. En todo lo que nosotros sabemos que hay un principio, la creación de todas las cosas, Él es. Y cuando todas las cosas hayan desaparecido, Él sigue siendo. Él es el que le da inicio a las cosas y Él es el que le da fin a las cosas. Alfa y Omega. Él es todopoderoso. Cuando Él dijo en la cruz: consumado es, dejó bien claro que había hecho todo lo que tenía que hacer cuando vino aquí en la tierra. Todo lo que tenía que hacer como humano y como divino. Y dejó sentadas las bases para que nosotros, todos sus discípulos, continuáramos por el camino que Él comenzó.
Ese es Jesucristo. Ese es el Jesús del que nosotros te hablamos con nuestra vida y con todo nuestro amor. Ese es el Jesús que tú debes de conocer. Ese es el Jesús que fue colgado en un madero, que fue muerto en esa cruz y que resucitó al tercer día para mostrarte, para mostrarnos de qué manera habría de ser nuestra resurrección. Ese es el Jesús que nosotros proclamamos. Ese es el Jesús que vive y que por aquella muerte que Él tuvo y su resurrección nos ha hecho vivir a ti y a mí cuando lo recibimos como único y suficiente Salvador. En la Iglesia Cristiana Unida proclamamos a este Jesús. Y todo cristiano que tiene una relación personal con Él proclama a este Jesús. Y esta semana vamos a ver cuáles son las demás razones que habían detrás de todo lo que Él hizo para que tú y yo viviéramos. Quedas cordialmente invitado por medio de esta forma, a través de este medio y a través de nuestra iglesia. Soy el pastor Pedro Ramírez y te está hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.